Hola mis amigos, bienvenidos al octavo capítulo de nuestra serie sobre ciencia espiritual. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y estoy aquí para compartir con vosotros lo que he investigado y vivido durante casi 50 años de mi vida sobre esta cosa maravillosa que es la espiritualidad. La espiritualidad como un camino. Y el tema de hoy es un tema muy especial. Vamos a hablar de la meditación. En este viaje que llamamos de espiritualidad, necesitamos de dos cosas: conocimiento, información y el conocimiento que viene directamente de dentro de nosotros, nuestra sabiduría interior. Y para alcanzar este conocimiento, no conozco mejor herramienta que la meditación. Entonces, no vale solamente estudiar, acumular información, sino lanzarse hacia adentro hasta el universo interior para confirmar esta información, para que ella se transforme en la sabiduría interior, la sabiduría que está confirmada por todo que hemos vivido en este viaje de meditación por este universo interior. Entonces, en ciencia espiritual no podemos seguir solamente meditando o acumulando informaciones. Necesitamos de hacer algo que funcione como un equilibrador entre la información que viene de fuera y la comprobación que encontramos hacia adentro. Y entonces hoy, después de 7 capítulos compartiendo con vosotros informaciones, hoy vamos a dedicar este capítulo y tal vez el siguiente a comprendernos un poco más sobre la meditación. Como ya he compartido con vosotros, lo que estoy presentando es una secuencia. Entonces, muchas informaciones que voy a compartir ahora ya he profundizado en capítulos anteriores. Si estás interesado en los capítulos anteriores, podéis buscarlos en mi canal de YouTube, que se llama Carlos Gutiérrez, como mi nombre. Y si al final de este capítulo crees que la información que han recibido os ha ayudado, no vos olvidéis de dejar un me gusta en este capítulo. Muy bien. Vamos a hablar de meditación. Pero antes de hablar de meditación, me gustaría de hablar un poquito del número de este capítulo. Porque como hemos visto en los capítulos anteriores que hablamos de planetas, de números, los números tienen una importancia muy grande en este viaje que llamamos de espiritualidad. Y este capítulo es el 8º capítulo. Entonces, ¿qué sabemos del número 8? De acuerdo con el capítulo 7, donde hablamos de la relación de los números y los planetas, 8 es el número espiritual de Saturno. Y también 8 es el número material de Mercurio. Saturno es el señor del tiempo. Miren que para los griegos Saturno se llamaba Crono. En Crono, el señor del tiempo. Y Mercurio, el maestro del espacio. ¿Por qué Mercurio está relacionado al espacio? Porque la palabra llave que se relaciona a Mercurio es velocidad. Mercurio era el más rápido de los dioses de acuerdo con la mitología griega.
y romana. Y su representación enseñaba alas en la cabeza y alas en los pies, alas en los tobillos. Una representación muy clara de velocidad. No solamente velocidad con las alas en los pies, pero también velocidad en la mente. Entonces, 8 representa la frontera entre tiempo y espacio, entre Saturno y Mercurio. Y otra representación del 8 es el infinito. Cuando se tumba el 8, tenemos el símbolo del infinito. Y porque tiempo y espacio, de acuerdo con nuestra perspectiva, son infinitos, 8 está en esta frontera, siendo un puente para el infinito. Volviendo al tema que presentamos en el capítulo 1, donde compartimos con vosotros que todo que está en manifestación en la naturaleza se manifiesta a través de 7 dimensiones o 7 planos de manifestación. Nos damos cuenta que hay una separación entre la tercera dimensión que llamamos mental y la cuarta dimensión que llamamos psíquico. Esta separación es la separación entre el material y el sutil, el espiritual. Las 3 dimensiones más bajas, el físico, el emocional y el mental, son dimensiones materiales. Si queréis saber más, podéis volver al capítulo 1 y que sabrán un poquito más de eso. Y a partir de la dimensión psíquica hacia arriba, son las dimensiones hechas de pura energía. Ahí ya no hay nada de materia, solo energía. Bueno, entonces cuando empezamos nuestro camino en la espiritualidad, necesitamos elevar nuestra conciencia desde los planos materiales hacia arriba a los planos espirituales. Bueno, Mercurio es el planeta que rige la dimensión psíquica, que es la primera dimensión llamada espiritual. Y Saturno es el planeta que rige la dimensión mental, que es la más elevada de las dimensiones materiales. Y como hablé antes, el número espiritual de Saturno, entonces la cualidad más elevada de Saturno es 8. Y el número material de Mercurio, la cualidad más densa de Mercurio es 8. Entonces, 8 es justo este puente entre el material y el sutil, el material y el espiritual. Bueno, después de aclararnos esto, vamos a hablar de la meditación. La primera cosa que necesitamos saber es cuál es el propósito de la meditación. Y para saber el propósito, la pregunta no es por qué, es sí, ¿para qué meditar? Porque hay muchos. Puedo decir, estoy meditando porque me gustaría relajar, porque quiero adelgazar, porque quiero ser más eficiente en mi trabajo, porque quiero eso, quiero aquello otro. Entonces hay muchos porqués. Podemos utilizar la meditación para muchas cosas. Pero cuando preguntamos para qué meditar, solo hay una respuesta. La meditación es la manera más simple de ir más allá de los límites del universo material y conectar con el universo sutil, el universo de pura energía. Esto es el para qué meditar. Es para elevar nuestra conciencia de la materialidad de las cosas y llegar a dimensiones mucho más sutiles.
las dimensiones que podemos llamar de espirituales. Y miren lo que nos habla la palabra meditar. Meditar es dictarme. Me significa para mí dictar. Dictar a mí. Pero, Carlos, ¿cómo es esto? ¿Qué historia es esta que me dice que dictar a mí, hablar para mí? Bueno, ahí necesitamos comprender un poco más de nuestra estructura interna, cómo el ser humano, cómo es el individuo es hecho. Y para eso podéis visitar un capítulo anterior que habla de la constitución del ser humano y donde les cuento que el ser humano es mucho más que nuestra conciencia o nuestro espíritu. El ser humano es una combinación de conciencia o espíritu, es la misma cosa, la conciencia o el espíritu es lo mismo. La personalidad, el yo superior y el ser. Entonces, cuando hablo de meditar, estoy hablando del yo superior hablar para mí, dictar para mí lo que necesito saber. Entonces, el yo superior, en este caso, es el que nos cuenta lo que necesitamos saber para seguir por el camino espiritual. El yo superior es nuestro primer maestro, el verdadero maestro. Infelizmente, el ser humano sigue buscando un maestro espiritual fuera. Y a veces viajo muy lejos, a la cumbre de la cordillera de los Andes, a los Himalayas, a India, a Nepal, a Tibet, buscando un maestro espiritual. Pues quiero contarles algo muy importante. No hay ser humano listo para ser maestro de otro ser humano. Y si hay, no acepta ser. ¿Por qué? Porque este camino es individual. Entonces, esta historia de buscar un maestro para guiarnos, para cogernos por la mano y guiarnos por el camino de la espiritualidad, esta es una perspectiva muy infantil, cosa de niño. Niño cree en esto. Pero os invito a crecer en conciencia para saber que el viaje de la espiritualidad es un viaje individual y solamente yo puedo seguir este viaje. Y si busco un maestro, necesito mirar hacia adentro y no buscar hacia afuera. Para meditar debemos callar la voz de la mente para escuchar la voz interior. Mirar hasta oír. Escuchar hasta ver. Esas son palabras de una mente muy brillante del siglo pasado, Mary Burmeister. Meditación, en realidad, es una herramienta o un puente. La meditación es el instrumento que lleva la mente de la realidad material para la realidad energética o la realidad abstracta. La mente es un instrumento esencial de la conciencia humana. La conciencia es la esencia de lo que somos. La conciencia es nuestro espíritu. Y es nuestra conciencia que hace este viaje, que hace este camino llamamos de espiritualidad. Pero para empezar este camino necesitamos cambiar desde la perspectiva de la realidad material para la perspectiva de la realidad sutil, abstracta. Entonces, miren, hay dos realidades. Y comprendemos eso cuando volvemos a este
esta explicación de las 7 dimensiones de la naturaleza. Hay una realidad material que es la realidad que percibimos a través de nuestros 5 sentidos y es la realidad que está relacionada a la dimensión física, emocional y mental. Y hay una realidad abstracta o sutil que comienza a partir de la dimensión psíquica, pasando por las dimensiones de inteligencia, sabiduría y divina. Entonces, la meditación lleva a la conciencia a cruzar esta frontera que aquí está en amarillo, esta frontera que nos pide que nuestra conciencia se lance más arriba de la dimensión mental para alcanzar la dimensión psíquica. Entonces, cuando cruzamos esta frontera, estamos cruzando la frontera entre el efímero y el infinito. Y en la Biblia podemos ver en Mateos, Marcos y Lucas, te doy las llaves del reino de los cielos. Y el que está conectado en la tierra también está conectado en el cielo. Y el que se abre en la tierra también se abre en el cielo. Entonces, mire, volviendo aquí. Para llegar al reino de los cielos, que son estas dimensiones más sutiles, necesitamos empezar trabajando en la tierra, en las dimensiones materiales. Y yo quiero decir que la llave está aquí, en la dimensión mental. Entonces, trabajando el mental superior, encontramos el camino para pasar para la dimensión psíquica y así empezar nuestro viaje espiritual. Esta ilustración es, creo que, la ilustración más conocida y más copiada alrededor del planeta. Es conocida como el hombre vitruviano y fue hecha por Leonardo da Vinci. Pero lo que Leonardo da Vinci creó aquí fue simplemente una representación integrada de una ilustración mucho más antigua, una ilustración hecha en el siglo I por un arquitecto y filósofo romano llamado Vitruvius. En el tiempo de Vitruvius, los filósofos estaban buscando desvelar un secreto. El secreto venía como una pregunta. ¿Dónde está el puente entre el material y el espiritual? Y Vitruvius, utilizando de la geometría sagrada, encontró la respuesta. Y miren aquí en esta ilustración, miren que si el ser humano se pone como una cruz con los brazos abiertos y las piernas juntas, la distancia entre la cumbre de la cabeza y la suela de los pies es igual a la distancia de los dedos, entre los dedos de la mano derecha e izquierda. Entonces se puede dibujar un cuadrado alrededor de esta ilustración. Y el cuadrado representa la materialidad. Bueno, si abrimos las piernas y elevamos un poco los brazos, se puede dibujar un círculo y el centro de este círculo está en el ombligo. Entonces miren que el círculo representa la espiritualidad. Entonces el hombre se puede dibujar alrededor de la imagen del hombre un cuadrado o en un círculo. Pero lo que es muy curioso en esta ilustración es que si medimos el perímetro del cuadrado, vamos a descubrir que es justo igual al perímetro del círculo. Y con esta demostración
geométrica, Vitruvius ha probado que el puente que conecta materia y espíritu es el propio ser humano. Nosotros somos el puente. Y cómo hacer este movimiento de las dimensiones concretas para las dimensiones espirituales. La herramienta más eficiente que conozco es la meditación. Entonces, miren, aquí tenemos dos cosas cuando hablamos de realidad. La realidad abstracta comienza en la dimensión psíquica y se eleva a través de las dimensiones de inteligencia, sabiduría y la dimensión divina. Las tres dimensiones, psíquica, inteligencia y sabiduría, son llamadas las dimensiones espirituales porque es un camino de nuestra conciencia para elevarse hasta la dimensión de la sabiduría y poder mirar la dimensión divina. Las tres dimensiones de más abajo son las dimensiones materiales. Entonces, la dimensión física, emocional y mental son materiales. Entonces, aquí tenemos las dos realidades. La realidad material, que podemos comprender, percibir con los 5 sentidos, y las dimensiones espirituales, las dimensiones de una realidad abstracta que necesitamos desarrollar nuevos sentidos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A través de la meditación. Muy bien. Porque la meditación nos permite cruzar esta frontera que está en amarillo. La meditación puede, pero no está necesariamente vinculada a la religión. Esa es otra cosa muy importante. Porque mucha gente piensa que solo medita las personas que siguen su propia religión, que tienen su creencia, su fe, y anclada en una religión. Y eso no es verdad. La meditación puede ser practicada y es practicada por personas que no están conectadas a una religión, pero se dedican a una búsqueda de las cosas sutiles, las cosas espirituales. Entonces, miren, no estoy aquí para criticar las religiones, simplemente para aclarar este equívoco que mucha gente tiene de creer que la meditación es una actividad religiosa. No, no es. No hace falta que sea. Puede ser, pero no es. Entonces, las cualidades de la espiritualidad. La espiritualidad es especulativa y flexible. La religiosidad es dogmática, es rígida. Entonces, si seguimos una religión, no podemos dudar de verdades absolutas, que son los dogmas de una religión. Por ejemplo, si hablamos de la religión cristiana, no podemos dudar de la Inmaculada Concepción de Jesús, porque si dudamos, no pertenecemos más a esa religión, porque esa es una verdad incuestionable. Si cuestionamos, dejamos de ser cristianos, dejamos de seguir esta religión. Igual que si soy musulmán, no puedo dudar de que el arcángel Gabriel ha dictado el Corán al profeta. Entonces, esas son las verdades que no pueden ser dudadas. Esto es parte de las religiones. Ya la espiritualidad nos permite preguntar y dudar de todo y buscar la verdad, una verdad que haga sentido para mí. La espiritualidad nos anima a un viaje de evolución
para progresar. La espiritualidad comienza en la dimensión mental superior, que es el nivel más elevado de las dimensiones materiales. La espiritualidad es un viaje de nuestra conciencia, un viaje de nuestro espíritu. La espiritualidad muestra el camino del crecimiento integral. La espiritualidad es rellenada de valor y de alegría y nos da libertad. Nos ayuda a transformar a uno mismo, pero la espiritualidad es individual. No podemos seguir un camino espiritual en un grupo de personas. Entonces, ya la religiosidad es dogmática y rígida, sigue rituales, y seguir un ritual no es una cosa mala, porque todo ritual es rellenado de magia. El ritual ancla una energía superior. La religiosidad es puramente devocional. Y ella nos recuerda la existencia de un creador. Eso es muy importante. Es algo que la religiosidad aporta, es acordarnos que hay un ser creador. La religiosidad forma los principios morales. Es anclada en el sacrificio, que a veces no comprendemos muy bien y relacionamos con miedo y culpabilidad. Y actúa en los grupos de personas. Entonces, la espiritualidad es individual, la religiosidad funciona en grupos. Y la religiosidad habla de la continuidad de la vida después de la muerte, que es algo que asusta a mucha gente, que preocupa a mucha gente, buscando siempre saber si hay una continuidad o no. Y la religiosidad nos enseña que hay. Características de las religiones. Su principal objetivo es recordar que existe un creador de todas las cosas y que Él es la esencia del amor y del bien. También enseña que la vida continúa más allá de lo que llamamos muerte, a través de la continuidad de la existencia en un plano sutil o en la transmigración del alma para otro cuerpo. Entonces, las religiones hablan que el espíritu sigue. Algunos creen en la reencarnación, otros no, pero las dos hablan de lo mismo, que la muerte no es el final. Ya la espiritualidad enseña que el espíritu humano está en un viaje individual de desarrollo y crecimiento y que nuestro destino final es conectarnos consciente y directamente con nuestro Creador, sin la necesidad de intermediarios. Entonces, mire, las religiones nos ofrecen un mediador, un intermediario para conectarnos con el Creador. Estamos hablando del sacerdote, del cura. Mire que los romanos utilizaban una palabra muy propia para eso. Se llamaba el sacerdote de pontífice. Y pontífice en latín es el que crea puentes, el que constructor de puentes. Pero la espiritualidad nos enseña que nosotros somos nuestro propio pontífice. Bueno, ahora volvemos a la meditación. Para meditar necesitamos de tres cosas. Y aquí, perdone que no he traducido la primera palabra, pero las tres cosas son imaginación, seguridad y perseverancia. Necesitamos de esas tres cosas para meditar.
La imaginación es muy importante, es una herramienta llave. ¿Por qué? Porque para lanzarnos en las dimensiones energéticas o sutiles, nuestros 5 sentidos no valen para nada, porque ahí solamente hay energía. Y nuestros sentidos fueron desarrollados para las dimensiones donde hay materia. Entonces, la imaginación nos ayuda a desarrollar nuevos sentidos. Necesitamos entonces utilizar la imaginación como si fuera un vehículo y un traductor para comprender lo que está pasando en una dimensión donde no hay materia, solo hay energía. Entonces, la imaginación traduce las frecuencias energéticas que existen en las dimensiones sutiles, transformando estas frecuencias en imágenes. Imágenes que hagan sentido para nosotros, explicando qué representan estas frecuencias energéticas. Entonces, a través de la imaginación nos lanzamos en las dimensiones sutiles y la imaginación traduce lo que ocurre ahí, lo que existe ahí, para que nuestra mente pueda comprender lo que está pasando por ahí. El segundo elemento básico es la seguridad, la confianza. ¿Por qué? Después de una meditación, después de que nuestra imaginación ha traducido informaciones preciosas que nos ayudan a una comprensión más profunda, nuestra mente racional seguramente puede estar a nos decir: esta es fantasía, esta es tontería, esta no es real. Y ahí, ¿qué ocurre? Viene la duda. La duda es nuestro peor enemigo. Buda ya decía que no hay en realidad una lucha entre el bien y el mal. La lucha está entre el conocimiento y la ignorancia. Y la herramienta más poderosa de la ignorancia es la duda. Entonces, necesitamos perseverancia de la tercera calidad básica aquí, para seguir meditando y recorriendo informaciones a través de la imaginación. Y a medida que estas informaciones se confirman como verdaderas y reales, esto anima y nos deja nuestra seguridad, nuestra confianza más fuerte. Entonces necesitamos estas tres cualidades: imaginación, confianza o seguridad, y perseverancia para seguir nuestro camino, seguir meditando. Y cuando meditamos, la meditación se divide en tres partes. El comienzo de la meditación se llama concentración. Necesitamos aprender a concentrar nuestra mente. ¿Por qué? Porque el mundo material llama mucho la atención de nuestra mente hacia afuera. Y hay muchos estímulos externos llamando la atención de nuestra mente. Entonces pasamos todo el día con nuestra atención hacia afuera, mirando cosas que ocurren a nuestro alrededor. Pero para meditar necesitamos cambiar el foco y dejar de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro. Y lanzarse profundamente buscando nuestro centro interno. Cuando llegamos en este centro, es el momento de calmar la mente, conectarse con el silencio, porque ahí podremos escuchar la voz del yo interior que estará a meditar. Y si profundizamos nuestra meditación, llegará un momento que esto nos llevará a dimensiones muy, muy elevadas.
que podremos contemplar el divino. Y una vez más, la palabra contemplar esconde un secreto. Contemplar es estar con el templo. Y a medida que nos damos cuenta que estamos con el templo dentro de nosotros, nos damos cuenta que el ser humano es el verdadero templo. Los arquitectos del pasado que han construido grandes templos, grandes monumentos religiosos, grandes catedrales, lo hicieron para simplemente representar simbólicamente la catedral, el templo, a lo que de verdad es real. Nuestro cuerpo es el verdadero templo. Por eso que las dimensiones de un templo, de una catedral antigua, seguían las dimensiones de la geometría sagrada, que simplemente copiaban las dimensiones del cuerpo humano, porque el verdadero templo es nuestro cuerpo. Es en nuestro cuerpo que el divino tiene su hogar. Entonces, ese es el nivel más profundo de la meditación cuando alcanzamos la contemplación. Ahora vamos a hablar del primer paso de la meditación, que es la concentración. Eso nos pide para cambiar el foco de nuestra atención, dejar de mirar hacia afuera y pasar a mirar hacia adentro. Y para eso necesitamos calmar nuestra mente, que está siempre a saltar de un sitio para otro, mirando aquí, mirando ahí, con los oídos escuchando esto, aquello y aquello otro. Entonces necesitamos calmar la mente y focar hacia adentro. Hay muchos métodos para meditar. Y a veces necesitamos probar distintos métodos. Pero básicamente hay tres grandes sistemas. Uno es la meditación activa. Esas son para las personas que son hiperactivas, que tienen una mente muy activa, la mente hiperactiva, que no saben calmar la mente. Entonces, ¿qué hacen? Un ejercicio físico por unos 30 minutos, 20 a 30 minutos, a veces 40, para cansar, y ese ejercicio es repetido, se repite los mismos movimientos muchas y muchas veces, a punto que la mente para de pensar porque los movimientos son automáticos. Entonces, cansa el cuerpo y cuando para y el cuerpo relaja, la mente relaja junto y deja de pensar. Hay otras meditaciones que nos enseñan prácticas para vaciar la mente. Pensar en nada, parar de pensar. Pero esas prácticas son muy utilizadas en el Oriente, pero en el Occidente son un poco difíciles para nosotros, por una razón muy sencilla. Nuestra mente tiene miedo de parar. Porque nuestra mente se acuerda que el parar se relaciona a la muerte. Cuando estamos muertos, paramos total. Y como en las religiones occidentales no se habla de reencarnación, las tres principales religiones occidentales, el cristianismo, la religión musulmana y la religión de los judíos, todas esas tres religiones no hablan de reencarnación. Entonces la muerte es algo mucho más fuerte que la muerte para las religiones orientales que creen en la reencarnación
Entonces, para ellos, la muerte es simplemente cambiar esta ropa de carne y hueso para una nueva. Entonces, no es tan fuerte para los orientales que para los occidentales. Por eso que cuando mandamos nuestra mente para, ella no para, al revés, se queda más activa porque tiene un miedo muy grande de parar y darse cuenta que parar es la muerte. Entonces, hay un tercer método para meditar que no pide a nuestra mente que pare, pero las conducimos paso a paso para alcanzar un objetivo. Entonces, es mucho más fácil para la mente occidental aceptar pasos sencillos que recibir una orden para parar, vaciar. Entonces, un ejercicio que nuestra mente occidental acepta con más tranquilidad, un ejercicio de conducir nuestra mente, paso a paso. Pero ¿dónde conducimos nuestra mente? En dirección a nuestro universo interior, que es tan grande, tan rico cuanto el universo exterior. Entonces, necesitamos utilizar nuestra imaginación para hacer eso. Sin imaginación no se va a sitio ningún. El hombre que no tiene imaginación no tiene alas. Mientras el mundo habla es imposible, aquel que tiene imaginación dice, está hecho. Todas estas son frases de Mary Burmeister, esta mente brillante del siglo pasado que nos ha ayudado tanto. Entonces, meditación en sí, que es el segundo paso. El primer paso es la concentración, meditación en sí es el segundo paso. Este paso nos pide para silenciar la mente, concentrada para escuchar la voz interior. Esta voz emana del yo superior que está en nuestro centro, nuestra cuarta dimensión, en nuestro corazón. No en el corazón físico, pero en el chakra cardíaco, el centro energético de nuestro cuerpo. Meditar es escuchar la voz del yo superior que dicta lo que necesitamos saber en este momento. Y el último paso, la contemplación, es llevar la conciencia individual al templo para estar dentro de este templo y con el templo. Es el estado de éxtasis místico, o según la tradición de la India, el samadhi o la iluminación. Este ejercicio que voy a compartir con vosotros se llama el camino interior. Esta práctica de meditación está presente en mi vida a casi 50 años. He aprendido de mi padre cuando tenía 12, 13 años. Y nos ayuda en este viaje de la conciencia o del espíritu hacia las dimensiones sutiles. El primer destino, que es tan largo, es encontrar el Dios superior. Y el Dios superior nos guiará en los próximos pasos. Muy bien. Como este tema es muy importante y muy profundo y muy rico, seguramente no puedo pasar toda la información en un capítulo. Hasta porque me gustaría conducir a vosotros, mis amigos, en una pequeña meditación, un pequeño ejercicio de meditación, para salir de la teoría y entrar en la práctica. Entonces, antes de empezar este ejercicio, voy a comentar algunos detalles y en el próximo capítulo voy a explicar por qué
cada detalle. ¿Por qué cada paso? Porque todo tiene un sentido, todo tiene un símbolo, porque ya les hablé en capítulos anteriores que el lenguaje de los símbolos es la llave para la comprensión del camino de la espiritualidad. Entonces, ese ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio para calmar nuestra mente, cambiar el foco y buscar el universo interior. Les explico por qué cada paso en el próximo capítulo. Pero ahora os invito a seguir los pasos que voy a conducirlos para la meditación. Si queréis poder dar una pausa en este vídeo y busquéis un sitio más calmado en vuestra casa, en vuestro hogar, un sitio donde haya silencio, apaguéis vuestros móviles, podéis cerrar la puerta. Y si hay ruido fuera, podéis utilizar una música suave, una música bajita y suave para ayudar a esconder los ruidos de fuera. No puedo utilizar música aquí porque el YouTube no indica utilizar música porque envuelve derechos de autor. Pero podéis vosotros utilizar en vuestra casa una música bajita para ayudar a calmar nuestra mente. Enseguida busquéis un sitio para sentar. Mi sugerencia es que meditéis sentado, porque si vos acostéis, estarán en una posición que, juntamente con la relajación que la meditación les ofrece, puede los llevar a dormir. Entonces, buscáis una posición confortable, pero sentado, no acostado. Y después de estar muy a gusto sentados, presten atención si hay alguna tensión en vuestro cuerpo, en algún músculo, cambie la posición para vos sentir completamente a gusto. Y si queréis podéis cerrar los ojos o podéis semicerrar los ojos. El primer paso de la concentración es dar ritmo a la respiración. No hace falta una respiración muy profunda. Una respiración normal. Pero vamos primero a exhalar. Una pequeña pausa, inhalar. Una pequeña pausa, exhalar. Y seguir un ritmo que sea confortable. Utilizando el poder de nuestra mente, vamos a imaginar que cuando exhalamos, estamos liberando las cosas que no sirven para nada en nuestra vida. Y cuando inhalamos, vamos a imaginar que juntamente con el aire que rellena nuestros pulmones, viene una energía regeneradora. Entonces vamos a exhalar todas nuestras preocupaciones para recibir una energía que calma nuestra mente. Exhalar nuestras tristezas, nuestras penas, para inhalar una profunda alegría interior. Exhalar todo nuestro enfado, nuestra frustración, para inhalar aceptación, tranquilidad. Exhalar todos nuestros miedos, para inhalar seguridad. Y exhalar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro intentar,
para inhalar paz. Enseguida vamos utilizar nuestra atención para sentir el latido de nuestro corazón, el ritmo de esta pulsación, porque es el ritmo de nuestra vida. Y de acuerdo con este ritmo, vamos a imaginar que nuestra conciencia, que es más sutil, pero tiene la forma y el tamaño de nuestro cuerpo físico, comienza a disminuir. Entonces, cada pulsar, nuestra conciencia queda un poquito más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, y más ligera. Entonces, a medida que nuestra conciencia se disminuye, porque está más ligera, comienza a flotar arriba de nuestras cabezas. Entonces, vamos a imaginar que nuestra conciencia, que somos nosotros, se disminuye hasta el tamaño de un grano de arroz y se pone a flotar un par de centímetros arriba de nuestras cabezas. Y una vez más, utilizando el poder de nuestra imaginación, vamos a imaginar que el techo, las paredes de nuestra habitación se disuelven y nos imaginamos en medio de la naturaleza. Bajo de nuestros pies solo el suelo. A nuestro alrededor, la naturaleza, plantas, árboles. En el alto, un cielo azul totalmente despejado, donde brilla el sol. Vamos a sentir la luz, el calor, la energía que viene desde este sol. Imaginar desde el corazón de este sol sale una gotita de pura luz, de brillo y de esplendor, y baja hasta donde está nuestra conciencia, y envuelve nuestra conciencia. Entonces ahora nuestra conciencia pequeñita está envuelta en luz del sol. Y así, utilizando el poder de nuestra imaginación, vamos a llevar nuestra conciencia hacia adentro, bajando por la cumbre de nuestra cabeza, entrando dentro de nuestra cabeza y la luz que la envuelve se expande iluminando todo nuestro interior. Seguimos bajando por el cuello, llegamos en el pecho y la luz se expande. Y llevamos nuestra conciencia hasta donde está nuestro corazón. Entramos en el corazón y ahí, en las dimensiones sutiles, hay un salón circular. Imaginamos que llegamos en este salón. Y por el camino que bajamos desde la cumbre de la cabeza, es como si hubiera abierto un túnel donde sigue fluyendo la luz del sol. Y es como una ducha de luz que baja, rellena todo este salón y desborda, iluminando todo nuestro corazón y desbordando una vez más. Iluminando todos nuestros órganos, los pulmones, estómago, vaso, páncreas, hígado, vesícula, los riñones. Y esta luz sigue expandiendo, iluminando todos nuestros intestinos, delgado y grueso, nuestra vejiga, el aparato reproductor, y hacia arriba, pasando por la tráquea, iluminando nuestro cuello, tiroides, paratiroides, se expandiendo por nuestra cabeza, iluminando todas las glándulas, cerebro. Y esta luz ahora se profundiza más,
fluyendo por todos los tejidos, huesos, músculos, nervios, todo, hasta llegar a la piel. Y esta luz llena de armonía, llena de vitalidad, alcanza el nivel de nuestras células. Y que cada una de nuestras 50 mil millones de células, 50 mil millones de células reciben esta luz como una bendición. Y llevamos esta luz todavía más profundo hasta llegar a nuestros átomos. Existen más o menos tantos átomos en nuestro cuerpo como estrellas en el universo que conocemos. Cada átomo recibe esta bendición, recibe esta luz, recibe esta armonía, esta vitalidad. Y nuestra conciencia disminuida y centrada en este salón circular, en nuestro corazón, se quedará calmada en silencio, simplemente recibir más luz y expandir esta luz a partir del corazón en todas las direcciones. Vamos a quedar en silencio por un rato, simplemente practicando esto, recibir luz y expandir luz. Sentimos esta paz, esta armonía fluyendo dentro de nós, expandindo-se por todos os lados, por todas as profundidades de nosso ser. E vibrando toda esta armonía, agora vamos a hacer o caminho de volta. Levar nossa consciência que está no salão circular do coração hacia arriba por el caminho que bajamos. E quando volvemos a estar flotando arriba de nossas cabeças, vamos imaginar uma vez mais que as paredes, o techo se manifestam outra vez. Volvemos a sentir o latido de nosso coração. E neste ritmo, imaginar que nossa consciência começa a expandir-se, pouco a pouco, mais e mais. E vai expandindo-se mais e mais, hasta que nossa consciência se quede do tamanho exato do nosso corpo físico.
y el cuerpo físico nos conectamos. Conciencia y cuerpo. Y así terminamos este pequeño ejercicio. Podemos abrir los ojos y sentir que la serenidad sigue presente. Ese es el primer paso de esto que llamo el camino interno, el camino interior. Y siguiendo, profundizando este ejercicio, vamos a descubrir, desvelar un universo muy grande, muy rico. Esta es una llave importante. Cuando estuvimos ahí, en el salón circular, percibimos una paz, una serenidad. Y esta paz, esta serenidad, es la presencia de nuestro yo superior. Entonces, ese es el comienzo de un viaje muy bonito, muy profundo, muy especial, que llamamos de espiritualidad. En el próximo capítulo voy a explicar todos los detalles, por qué practicamos de esta manera este ejercicio. Y después vamos a practicar un ejercicio un poco más complejo. Vamos todavía un poquito más en la profundidad. Pero por ahora creo que ya está bien, así. Entonces, muchas gracias por seguirme hasta aquí. Si queréis, podéis repetir este ejercicio siempre que os dé la gana, una vez al día, una vez a la semana, y eso os ayudará mucho en todos los sentidos, en todos los niveles de vuestra vida. En el próximo capítulo los cuento un poquito más. Gracias por todo y nos vemos. Adiós.